Bienvenidos a la primera clase de ciencia. Les había prometido que iba a refutar la teoría de la evolución. Pues bien, lo voy a hacer, no será en este video. En este video solamente quiero establecer lo que es la ciencia. Hay mucho desconocimiento en cuanto a lo científico, tanto teístas o creyentes como en ateos o agnósticos. Entonces vamos a establecer las reglas del juego. Vamos a establecer, a definir significados. Si ignoramos lo que significan las palabras, entonces no tenemos argumentos sólidos para un debate, para una argumentación. Aquí tengo en la pizarra, en el pizarrón, 3 pasos. Lo estoy haciendo simple para que aún niños de primaria y secundaria entiendan lo que es la verdadera ciencia y no la pseudociencia que se enseña en las mayorías de las escuelas como preparatorias y universidades, inclusive de prestigio como en Estados Unidos y en el Reino Unido. Primer paso, tengo lo que es una hipótesis. Vamos a definir lo que es una hipótesis para poder separar la hipótesis de la teoría y mucho más para separarlo de lo que es una ley o un hecho científico. Como segundo paso tenemos aquí lo que es una teoría. En otras palabras, primero es una hipótesis, después se convierte la hipótesis, si tiene éxito, se convierte en teoría. Y mientras no se pueda probar la teoría, no puede ser llamada una ley científica o un hecho científico. Y aquí, más que nada, en estos dos puntos, en este paso, segundo paso y tercer paso, es donde está el problema. Por ejemplo, muchos profesores académicos, y no es gente analfabeta, pero están confundidos o el ego o la soberbia o su posición académica no los hace reconocer que no se puede afirmar algo que es teoría. Por ejemplo, la teoría de la evolución. Profesores académicos, estudiantes, ateos, agnósticos, aún periodistas en su ignorancia afirman la teoría de la evolución como si fuera un hecho científico, algo comprobado. Damas y caballeros, la teoría de la evolución todavía sigue siendo eso, una teoría. No ha sido comprobada, por eso no ha pasado a ser una ley científica o un hecho científico. Tiene aproximadamente 200 años esa teoría y no ha sido comprobada. ¿Y por qué no ha sido comprobada? Bueno, yo les tengo una respuesta, es porque es mentira. La teoría debe quedar anulada, aunque sí pasó la primera prueba de hipótesis a teoría, ahí se ha quedado estancada y es porque mientras la verdadera ciencia aumenta, como la ciencia de la genética y la biología, esa prueba que ningún ser vivo pasa a ser otro ser vivo de una especie distinta, de una especie diferente. Un perro siempre sigue siendo perro, simplemente lo que cambian son el color, el tamaño, las rayas negras, blancas, azules. Simplemente cambian, pero nunca cambia de una especie a otro. No hay pruebas. No hay pruebas de la evolución. Esos supuestos fósiles de esqueletos simplemente es una burla y una mentira a la sociedad. Y es porque hay personas que están controlando esa información, ese negocio de los libros de ciencia. Ahora, vamos a definir qué es una hipótesis, qué es una teoría y qué es una ley o un hecho científico. Ya se lo dije a grandes rasgos, pero vamos por pasos. Ahora, ateos y agnósticos. Si ustedes no están de acuerdo con este video y se van a querer mofar o burlar, lo pueden hacer, pero hay un límite. Si ustedes comienzan a ofenderme, simplemente los voy a eliminar o simplemente voy a detener los comentarios, los voy a bloquear los comentarios. Pero si ustedes no están de acuerdo, que es muy obvio que no van a estar de acuerdo, entonces ¿por qué no aceptan un reto mío? Yo reto a cualquier ateo, cualquier agnóstico a un debate. Si es público, mucho mejor. Yo me encuentro en el Metroplex de Dallas, en Texas, en Estados Unidos. Me encuentro físicamente viviendo aquí.
Pero si usted quiere debatir conmigo a través de Skype, de WhatsApp o cualquier otro medio, póngase en contacto conmigo, déjeme su número de teléfono, déjeme su correo electrónico, pero yo quiero que debatamos y grabemos el debate. No solamente debatamos en privado, por teléfono como a escondidas. Yo quiero que subamos el debate para que la gente, el público, se entere y escuche tanto tu posición como la mía. Yo fui ateo hace aproximadamente 20 años. Fui ateo. Era un ateo ferviente, como muchos de los que probablemente vayan a escuchar este video. Yo atacaba y defendía el ateísmo a capa y espada. Pero la verdadera ciencia me trajo al teísmo. La verdadera ciencia fue la que me hizo creer otra vez en Dios. Porque nadie nace ateo. Todos nacimos creyendo. Claro, ustedes dirán, bueno, porque tú creciste en una religión. Sí, crecemos en una religión. Pero nadie nace siendo ateo. Eso comienza en las escuelas y comenzó conmigo en la escuela. Cuando yo era niño, yo quería ser un científico. Desde que yo era niño de primaria, a mí me gustaba la ciencia. Me gustaba leer biografías de científicos desde que yo estaba en la primaria. Biografías como Isaac Newton, Albert Einstein, biografías como Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, etcétera, muchos científicos. Y yo quería ser uno de ellos. Me gustaba, me encantaba la ciencia. Así es de que la ciencia que me enseñaron a mí en las escuelas públicas principalmente es la pseudociencia, la que afirma las hipótesis y las teorías como si fueran una ley científica o un hecho científico. Pero no es así. Entonces, si usted no está de acuerdo con lo que yo voy a decir, déjeme decirle los significados, los conceptos, yo los saqué de la Real Academia Española. Usted puede ir a una enciclopedia, un diccionario, a una Google o cualquier cosa, y usted debe de buscar significado, pero no solamente leerlo, entender lo que significa. Porque hay una separación de la hipótesis de la teoría. Yo entiendo que vamos a encontrar diferentes significados, pero por eso es que usted debe de aprender verdadera ciencia. Usted debe de saber cuál es la diferencia entre una hipótesis y una teoría. Usted debe saber cuál es la diferencia entre una teoría y una ley, y viceversa. Si usted no lo sabe, es porque sus conceptos, sus definiciones están erróneas, están equivocadas. Vamos al primer significado, a la primera definición. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis, le voy a dar varias acepciones. Usted la puede buscar, ya le dije, en diccionarios. Una hipótesis es una idea. Una hipótesis es una especulación de que algo puede ser o no puede ser, de que algo puede existir o no puede existir, en de cualquier cosa, sea de Dios, sea de una fuerza, sea de cualquier otra cosa. Es una especulación, es una idea, es un pensamiento. Ninguna hipótesis tiene evidencias. Si tuviera evidencias, vas a hacer la teoría. Y si tuviera comprobada la hipótesis, fuera una ley, ya no, dejaría de ser hipótesis. Entonces, una hipótesis es un pensamiento, es una idea de que algo pueda ser o no puede ser, de que algo puede existir o no puede existir. Si alguien dice, bueno, si dice un científico o una persona común, yo creo que puede haber multiversos, yo creo que puede haber múltiples universos, puede haber muchos sistemas solares. Si tú no tienes ninguna evidencia, esa es una hipótesis. Si tú dices, yo sé que ahorita no es así, pero son ejemplos. Si tú dices, yo creo que hay agujeros negros en el universo, yo creo que hay nebulosas. Bueno, si tú no tienes evidencias, pero tienes una idea, un pensamiento, y compartes esa idea, ese pensamiento con científicos o con otras personas civiles, entonces lo tuyo es una hipótesis. Cuando tienes evidencias, la hipótesis deja de ser hipótesis para convertirse en una teoría. Paso al significado. ¿Qué es una teoría? Una teoría es un conocimiento, escuche bien, especulativo. Yo he debatido con ateos y me dicen, ahí está, la teoría es un conocimiento. Le digo, sí, pero especulativo. ¿Qué significa? Aunque hay cierto conocimiento, mientras no se pruebe,
no deja de ser teoría, no pasa a ser ley. Para que este conocimiento científico, teórico, se compruebe, tiene que pasar por el método empírico. El método empírico está basado en la experimentación y la observación. Cuando un científico, voy a ser más claro, cuando un científico o una persona común, cuando un científico prueba su teoría, normalmente se la prueba a sí mismo, normalmente, no siempre. A veces la prueba en un laboratorio, por ejemplo, y hay otros científicos presentes. Cuando un científico prueba su teoría, lo tiene que hacer varias veces el mismo experimento. No es suficiente con una sola vez. Y ya una vez lo hace varias veces y efectivamente esa teoría es verdad. Ese conocimiento ya no es especulativo, es un conocimiento comprobado. Deja de ser teoría y pasa a ser una ley científica, un hecho científico. Eso lo han hecho, por ejemplo, la fuerza de gravedad pasó a ser la ley de gravedad. Se le llama también ley de gravedad porque Isaac Newton probó que su teoría o su hipótesis pasó a ser teoría. Probó que la Tierra tiene una fuerza que atrae los cuerpos, que atrae la materia, por eso es que no flotamos en el espacio, en el aire, en el planeta Tierra. Entonces, la teoría es un conocimiento especulativo. La teoría tiene ciertos elementos, tiene evidencias. Eso también yo le he dicho y lo voy a recalcar. Me han dicho ateos, allí está, la teoría tiene evidencias. Yo les digo, sí, tiene evidencias. Por eso no es hipótesis. Las hipótesis no tienen evidencias. Cuando la hipótesis tiene evidencias, deja de ser hipótesis y se convierte en una teoría. Mientras estas evidencias no se prueben por el método empírico, que es el método que está basado en la experimentación y la observación, sigue siendo teoría. ¿Por qué? Porque hay teorías que nunca se comprueban y ahí se quedan como teorías, como la teoría de la evolución. No se pueden probar y no son una ley científica, no son un hecho científico. Hay otras teorías que han sido descartadas porque las evidencias que tenían eran falsas. Hay teorías, damas y caballeros, hay teorías que son teorías falsas. ¿Cuándo se convierten en falsas? Cuando se prueba lo contrario. Se prueba que las evidencias que tenían no eran evidencias verdaderas. Entonces, la teoría de la evolución es una teoría. Desde mi punto de vista, es una teoría falsa. Pero claro, los científicos de renombre que hay ahorita en la actualidad no quieren dar su brazo a torcer, no quieren aceptar las evidencias que hay en genética. Por ejemplo, el ADN no evoluciona. El ADN tiene mucha información, que es un código donde se encuentra toda la información de un ser humano. Por ejemplo, no se ha podido comprobar, me voy a meter solamente un poquito, no se ha podido comprobar por qué los chimpancés, los monos, los simios tienen 47 cromosomas y los seres humanos tenemos 46. Algunos ateos y agnósticos se atreven a jugar con la inteligencia humana y decir, ahí está, solamente es un cromosoma de diferencia. Claro, pero eso no significa que seamos los mismos, la misma especie. Y hay un porqué. En el video, cuando refute esa teoría de la evolución, la refute. Entonces voy a entrar más en detalles en cuanto a los cromosomas, en cuanto a la genética, en cuanto a la primera ley del biogénesis, que nos enseña que un ser vivo le da vida a otro ser vivo. Por lo tanto, en su origen, esa teoría, o sea, cuando es una idea, una hipótesis, es falsa. Porque los seres vivos le dan vida. La materia muerta, la materia inerte, valga la redundancia, no da vida. Entonces, la verdadera ciencia es cuando se convierte en una ley. Esto es verdadera ciencia. Pseudociencia es decir que la teoría de la evolución es verdad.
¿Por qué es pseudociencia? Porque no está comprobada. Sigue siendo pseudociencia. Ahora, lo más importante, y termino con esto. Lo más importante es que la ciencia, vamos a decirlo así, todo esto es ciencia. Claro, es un proceso, la verdadera ciencia, esto es ciencia, pero ese es el proceso de la verdadera ciencia. Todo esto nace con la fe. La verdadera ciencia nace con la fe. Eso que la fe ciega, eso es un mono de paja que les gusta tirarle los ateos, los agnósticos. ¿Por qué es fe? Porque ¿qué es hipótesis? Es una especulación. La hipótesis es una especulación. Quiere decir que la hipótesis nace con la fe. ¿Qué es fe? Fe es tener la idea. Voy a hablar en términos filosóficos, no bíblicos. Yo tengo el significado de cristiano de lo que es la fe. No voy a utilizar esa definición. Voy a usar la definición filosófica de lo que es la fe. La fe es creer que algo o alguien existe. En este caso estamos hablando no de Dios o no de un ser, sino de cosas físicas que tienen que ver con la física, la química, la biología. La fe es que algo puede existir, algo como una fuerza de gravedad, algo como la fuerza gravitacional, algo que puede existir, algo así como el átomo. Antes de que se descubriera el átomo, nadie sabía que existía el átomo, o que el átomo se podía partir en 1000 pedazos. Albert Einstein fue el que descubrió eso. Pero entonces, antes de que sea hipótesis y teoría y un hecho científico o una ley, nace con la fe. Todo esto nace con la fe. Si no naciera con la fe, entonces nos brincaríamos, en vez de fe, daríamos el primer paso de aquí, no le llamamos fe, a la ley. No habría un proceso científico. No existiría la hipótesis y la teoría. Cuando los científicos comienzan a investigar si algo puede ser o no puede ser, si algo puede existir o no puede existir, lo están haciendo con mucha fe. Lo están haciendo con mucha fe porque creen que puede haber algo o alguien. Aún en la arqueología. Pues, si alguien cree que la Antártida existió, con mucha fe comienzan a investigar, comienzan a leer documentos muy antiguos, históricos, griegos, romanos, se ponen a investigar en los océanos, en lo profundo de los mares, de las playas, para ver si encuentran evidencia de la Antártida. Entonces, los científicos con mucha fe investigan e indagan. Así nace la verdadera ciencia. Nos vemos en la próxima clase científica cuando refute totalmente la teoría de la evolución. Hasta luego.